Era una noche oscura y tormentosa, y el grupo musical Los Sombras estaba en medio de su gira por todo el país. Habían estado viajando durante semanas, tocando en diferentes ciudades y pueblos, y estaban empezando a sentir el cansancio y la fatiga. Pero no podían permitirse el lujo de descansar, ya que tenían un concierto importante en la Ciudad de México al día siguiente. El grupo estaba compuesto por 5 miembros: el vocalista y guitarrista, Alejandro; el baterista, Carlos; el bajista, Luis; el tecladista, Ana; y el guitarrista, Juan. Todos ellos eran amigos desde la infancia y habían formado el grupo hace unos años, con el objetivo de hacer música y divertirse. Mientras viajaban por la carretera, el clima empeoraba por momentos. La lluvia caía con fuerza y la oscuridad era total. El conductor del autobús, un hombre llamado Jorge, estaba tenso y concentrado en la carretera, intentando mantener el vehículo en marcha a pesar de las condiciones adversas. De repente, el autobús se detuvo en seco. Jorge gritó: «No puedo seguir adelante. La carretera está bloqueada». Los miembros del grupo se miraron entre sí, confundidos y asustados. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se habían detenido? Alejandro se levantó y se acercó a Jorge. «¿Qué pasa, Jorge? ¿Por qué nos hemos detenido?» Jorge se volvió hacia él, con una expresión de terror en su rostro. «Hay algo en la carretera. Algo que no quiero ver». Los miembros del grupo se miraron entre sí, intrigados. ¿Qué podría ser lo que había en la carretera? ¿Un accidente? ¿Un animal? Se asomaron por las ventanas del autobús, intentando ver algo, pero la oscuridad era total. De repente, un fuerte golpe sacudió el autobús. Los miembros del grupo se cayeron al suelo, asustados. ¿Qué había pasado? ¿Habían sido atacados por alguien? Cuando se levantaron, vieron que la puerta del autobús se había abierto. Jorge estaba fuera, gritando y corriendo hacia la oscuridad. «¡Vamos! Tenemos que salir de aquí». Los miembros del grupo se miraron entre sí, confundidos y asustados. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Jorge estaba actuando de esa manera? Se levantaron y salieron del autobús, siguiendo a Jorge hacia la oscuridad. La lluvia caía con fuerza y la oscuridad era total. No podían ver nada, pero podían sentir una presencia maligna en el aire. De repente, escucharon un ruido extraño. Un ruido que sonaba como música. La música era oscura y terrorífica, y parecía venir de todas partes. Los miembros del grupo se miraron entre sí, asustados. ¿Qué era eso? La música se hizo más fuerte y más intensa. Los miembros del grupo empezaron a sentirse mareados y desorientados. La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos, y la lluvia caía con más fuerza que nunca. De repente, vieron una figura en la distancia. Una figura que parecía estar tocando un instrumento musical. La figura se acercó, y los miembros del grupo vieron que era un hombre con un traje negro y un sombrero de copa. El hombre sonreía, y sus ojos brillaban con una luz maligna. «Welcome to my show», dijo el hombre, con una voz que sonaba como la muerte. «You're going to be my guest for a while». Los miembros del grupo se miraron entre sí, asustados. ¿Qué pasaba? ¿Quién era ese hombre? El hombre empezó a tocar su instrumento, y la música se hizo más fuerte y más intensa. Los miembros del grupo empezaron a sentirse hipnotizados, como si estuvieran bajo un hechizo. La música parecía estar llamándolos, atrayéndolos hacia la oscuridad. De repente, los miembros del grupo se dieron cuenta de que estaban caminando hacia la oscuridad, hacia la música. No podían detenerse, no podían escapar. La música los estaba atrayendo hacia la oscuridad, hacia la figura del hombre con el traje negro. A medida que se acercaban, la música se hizo más fuerte y más intensa. Los miembros del grupo empezaron a sentirse como si estuvieran en un sueño, como si estuvieran siendo arrastrados hacia un abismo sin fondo. De repente, la figura del hombre se detuvo frente a ellos. Sonrió y se quitó el sombrero de copa, revelando una cabeza calva y pálida. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su sonrisa se hizo más amplia. «Bienvenidos a mi hogar», dijo el hombre, con una voz que sonaba como la muerte. «Aquí es donde la música es la vida, y la vida es la música». Los miembros del grupo se miraron entre sí, asustados. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban? La figura del hombre se volvió y se alejó, invitándolos a seguirlo. Se adentraron en la oscuridad, siguiendo al hombre. La música se hizo más fuerte y más intensa, y los miembros del grupo empezaron a sentirse como si estuvieran en un laberinto sin salida. De repente, se encontraron en una gran sala, llena de instrumentos musicales. La figura del hombre se detuvo en el centro de la sala, y se volvió hacia ellos. «Aquí es donde la música es la vida», dijo el hombre, con una voz que sonaba como la muerte.
Aquí es donde la vida es la música. Los miembros del grupo se miraron entre sí, asustados. ¿Qué pasaba? ¿Qué quería el hombre de ellos? De repente, la figura del hombre se acercó a Alejandro, el vocalista del grupo. Sonrió y le dijo: «Tú eres el que canta, el que hace que la música sea vida». Alejandro se sintió como si estuviera en un sueño, como si estuviera siendo hipnotizado por la figura del hombre. La música se hizo más fuerte y más intensa, y Alejandro empezó a cantar. Su voz se unió a la música, y la sala se llenó de un sonido que era como nada que los miembros del grupo hubieran escuchado antes. La música era oscura y terrorífica, y parecía estar llamando a algo, a alguien. De repente, la figura del hombre se detuvo frente a Alejandro, y le dijo: «Ahora es tu turno de tocar». Alejandro se sintió como si estuviera en un trance, como si estuviera siendo controlado por la figura del hombre. Empezó a tocar su guitarra, y la música se hizo más fuerte y más intensa. Los miembros del grupo se miraron entre sí, asustados. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba sucediendo? La música se hizo más fuerte y más intensa, y los miembros del grupo empezaron a sentirse como si estuvieran en un abismo sin fondo. La figura del hombre se rió, y la sala se llenó de un sonido que era como la muerte. De repente, todo se detuvo. La música se detuvo, y la figura del hombre se desvaneció en la oscuridad. Los miembros del grupo se miraron entre sí, asustados. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban? Se dieron cuenta de que estaban de vuelta en el autobús, en la carretera. Jorge, el conductor, estaba sentado en el asiento del conductor, con una expresión de terror en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, con una voz temblorosa. Jorge se volvió hacia él, y le dijo: «No lo sé, pero creo que hemos sido bendecidos». Los miembros del grupo se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido en la oscuridad? Se dieron cuenta de que no lo sabían, y que nunca lo sabrían. La experiencia había sido demasiado terrorífica, demasiado oscura. Se limitaron a mirarse entre sí, y a preguntarse qué había pasado en la oscuridad. La gira de Los Sombras continuó, pero nunca fue la misma. La experiencia en la oscuridad había cambiado algo en ellos, algo que no podían explicar. La música había sido diferente desde entonces, más oscura, más terrorífica. Y aunque nunca hablaron de lo que había sucedido en la oscuridad, siempre había una sensación de que algo los estaba observando, algo que los estaba esperando en la oscuridad. La gira continuó, y Los Sombras se convirtieron en uno de los grupos más populares del país. Pero la experiencia en la oscuridad había dejado una marca en ellos, una marca que nunca podrían borrar. Comenzó a investigar sobre la figura del hombre con el traje negro, y descubrió que era un personaje legendario que se decía que era el dueño de la música. Según la leyenda, el hombre con el traje negro era capaz de controlar la música, de hacer que la gente bailara y cantara a su antojo. Alejandro se dio cuenta de que la experiencia en la oscuridad había sido más que un simple encuentro con un extraño. Había sido un encuentro con algo más profundo, algo que había tocado su alma. Comenzó a escribir canciones sobre la experiencia, canciones que reflejaban la oscuridad y la terror que había sentido. Las canciones se convirtieron en un éxito, y Los Sombras se convirtieron en uno de los grupos más influyentes del país. Pero la fama y el éxito no pudieron borrar la marca que la experiencia en la oscuridad había dejado en Alejandro. Seguía teniendo los sueños, seguía sintiendo que algo lo estaba observando. Un día, Alejandro recibió un paquete misterioso en el correo. Dentro del paquete, había un disco de vinilo con una etiqueta que decía para Alejandro. El disco era de un color negro, y parecía que había sido grabado en una época diferente. Alejandro se sintió atraído por el disco, y lo puso en su tocadiscos. La música que salió del disco era oscura y terrorífica, y Alejandro se dio cuenta de que era la misma música que había escuchado en la oscuridad. La música lo transportó de vuelta a la oscuridad, y Alejandro se dio cuenta de que la experiencia no había sido un sueño. Había sido real, y la figura del hombre con el traje negro lo había estado esperando todo el tiempo. Alejandro se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La experiencia en la oscuridad lo había marcado, y lo había convertido en una persona diferente. La música había sido su salvación, pero también había sido su condena. La historia de Los Sombras continuó, pero la experiencia en la oscuridad siempre estuvo presente. La música había sido su pasión, pero también había sido su maldición. Y aunque nunca hablaron de lo que había sucedido en la oscuridad, siempre hubo una sensación de que algo los estaba observando, algo que los estaba esperando en la oscuridad. Años después, cuando Alejandro estaba sentado en su habitación, rodeado de sus recuerdos y sus canciones, se dio cuenta de que la experiencia en la oscuridad había sido el momento más importante de su vida. Había sido el momento en que había descubierto su verdadera pasión, su verdadera vocación.
Pero también se dio cuenta de que la experiencia había sido un precio muy alto. Había pagado con su propia alma, y había perdido su inocencia. La música había sido su salvación, pero también había sido su condena. Y así, Alejandro se quedó sentado en su habitación, rodeado de sus recuerdos y sus canciones, sabiendo que la experiencia en la oscuridad siempre estaría con él, siempre lo estaría observando, siempre lo estaría esperando en la oscuridad. De repente, la habitación de Alejandro se sumió en la oscuridad. La luz se apagó, y el silencio se hizo total. Alejandro se sintió solo y vulnerable, como si estuviera en la oscuridad de nuevo. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se volvió, pero no vio nada. El ruido se hizo más fuerte, y Alejandro se dio cuenta de que era el sonido de sus propias canciones, pero distorsionadas y terroríficas. La música se hizo más fuerte, y Alejandro se sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia la oscuridad. De repente, la figura del hombre con el traje negro apareció detrás de él, sonriendo y tocando un instrumento musical. La música se hizo más fuerte, y Alejandro se sintió como si estuviera siendo consumido por la oscuridad. De repente, su cuerpo comenzó a cambiar, a distorsionarse y a deformarse. Su rostro se alargó, sus ojos se volvieron negros, y su piel se convirtió en una masa de sombras. La música se hizo más fuerte, y Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo transformado en una criatura de la oscuridad. Su conciencia se desvaneció, y su alma se perdió en la nada. La figura del hombre con el traje negro se rió, y la música se detuvo. La habitación se sumió en la oscuridad, y el silencio se hizo total. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de Alejandro en su habitación, pero no era el cuerpo de un hombre. Era el cuerpo de una criatura de la oscuridad, con ojos negros y piel de sombras. La investigación no pudo determinar qué había sucedido con Alejandro, pero los rumores se extendieron de que había sido consumido por la oscuridad, de que había sido transformado en una criatura de la noche. Y así, la leyenda de los sombras se convirtió en una leyenda de terror, una leyenda que hablaba de la oscuridad que se escondía en la música y de la criatura que se había llevado el alma de Alejandro. La música de los sombras se convirtió en un culto que atraía a los fans de la oscuridad y del terror. Y aunque la banda ya no existía, su música seguía sonando, seguía llamando a los que se atrevían a escucharla. Y en la oscuridad, la figura del hombre con el traje negro seguía sonriendo, seguía tocando su instrumento musical, y seguía esperando a su próxima víctima.